nuestros empresarios y emprendedores a partir de las dinámicas que el contexto nos está exigiendo. Muestra de ello es esta gestión que estamos realizando el día de hoy. Pese a la crisis, digamos, nos ha tocado volcarnos a reinventarnos en una serie de gestiones y actividades, no solamente desde nuestro ser, sino desde nuestro quehacer. Y precisamente la mesa está, digamos, articulando una serie de gestiones y actividades en pro de continuar la gestión y la promoción de temas en emprendimiento e innovación. Entonces, queremos darles una grata bienvenida y esperamos que esta sea una de las múltiples conexiones que vamos a tener de aquí en adelante hasta que esta situación, digamos, pase. Les agradecemos su tiempo, su conexión y su disposición pues para recibir este conocimiento y sobre todo tener esta experiencia con la mesa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Sara por contarnos en qué consiste en qué consiste esta mesa de emprendimiento e innovación, la cual está conformada por las diferentes instituciones universitarias que estamos ubicadas en el área metropolitana. Nosotros permanentemente estamos realizando actividades orientadas a cualificar, a dotar de herramientas, de conocimientos, tanto a docentes y coordinadores de emprendimiento como a ustedes, empresarios y emprendedores, que son razón de ser. Precisamente en el marco de estos espacios de cualificación y de fortalecimiento, tenemos preparada esta charla muy interesante, que responde precisamente a lo que estamos viviendo en este momento, una situación que ha afectado a todos los sectores económicos, que ha afectado a todos los emprendedores y los empresarios en mayor o en menor medida, y que nos exige precisamente desarrollar unas estrategias y unas acciones para poder superar estos momentos tan difíciles. Pero detrás de estos momentos difíciles, pues siempre hay una oportunidad, y un verdadero emprendedor, un verdadero empresario, identifica las oportunidades y, digamos, las aprovecha. El día de hoy, entonces, tenemos esta charla que se ha llamado Gestión en tiempos de crisis y estancamiento. Estrategias precisamente para empezar a transformar nuestro modelo de negocio. Nuestro invitado de la mañana de hoy es Jorge Cárdenas Lopera. Jorge Cárdenas es emprendedor, es empresario, como muchos de los que estamos acá. Desde el año 2015 ha creado diferentes empresas, Kirchner Business and Investment, ha desarrollado diferentes metodologías para acompañamiento a emprendedores y empresarios, porque dentro de sus empresas pues también tiene una firma de consultoría empresarial. Se ha especializado en temas de administración y estrategia organizacional. Ha trabajado con empresas del sector textil, salud, tecnología, entre otros. Nuestro invitado es ingeniero electrónico, es magíster en administración con especialidad en estrategia. Le gusta mucho el tema de la ciencia aplicada, lo que es el Big Data, lo que son, digamos, las nuevas tecnologías y cómo impactan los modelos de negocio. Y actualmente trabaja en el área de innovación y nuevos negocios de la institución universitaria ESUME. Agradecemos entonces a Jorge por apoyarnos, por acompañarnos el día de hoy. La dinámica para nuestra actividad es la siguiente. A través del chat vamos a recibir todas las preguntas y al terminar la exposición de nuestro invitado, pues le haremos las respectivas preguntas que ustedes nos hagan llegar a través del chat. Si hay alguna pregunta que por cuestiones de tiempo no se puede desarrollar, pues nosotros ya gestionaremos para que vía correo electrónico podamos enviarles las respuestas. Entonces, Jorge, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y este aula o este espacio virtual es todo tuyo. Excelente. Muchas gracias. Un segundito. Yo silencio aquí este audio.
¿Cómo me escuchan ahí? Bien. Okay. Bueno, primero, pues muchas gracias por la invitación, por este espacio. El tema es largo, tenemos mucho por tratar, tenemos muchos temas por hablar. Vamos a tratar de ser concretos, ¿sí? Y la idea de la presentación es precisamente que seamos muy concretos en el tema y que ustedes puedan llevarse algo que puedan poner en práctica dentro de las organizaciones y dentro de sus áreas o si están haciendo consultoría y acompañando a otros emprendedores o empresarios, que les pueda ser útil. Yo quiero iniciar con esto y es algo breve, no quiero perder mucho tiempo en esto porque hay cosas más importantes. Esa es más o menos la historia en la que yo me he movido, una historia muy del lado de la ciencia y una historia muy del lado de la administración. Y digamos que esas dos cosas confluyen en el emprendimiento. Desde por lo menos unos 15 años fue el momento en el que monté mi primer negocio y fracasó. Fue muy difícil esa primera quiebra. Confluyeron muchas situaciones, pero de ahí se derivaron también un montón de aprendizajes y cosas que con el tiempo se han ido construyendo y que he ido entregando a través de los procesos de consultoría que hemos desarrollado también desde Kesher en distintos escenarios y con distintas empresas. Ahí más o menos está la línea de tiempo de lo que tiene que ver con el tema de emprendimiento que he desarrollado. ¿Por qué la pongo? Porque lo que quiero mostrar también y uno de los mensajes que quiero transmitir es en estos tiempos de crisis y donde hay tanta inestabilidad, donde se dan tantos escenarios tan complejos, no hay que tener miedo de reinventarse, de redibujar o de sacar el tablero y empezar a recomponer lo que hay que recomponer. En muchos de esos casos, emprendimientos a los que se les invirtió 2, 3 años terminaron en algo que quedó guardado o terminaron en simplemente ceder la idea a alguien más para que la desarrollara, vender. Todos esos escenarios son posibles. Lo importante es que a lo largo de todo el proceso uno esté dispuesto a reinventarse y a redibujar lo que tiene que dibujar. Por ejemplo, el caso de ADI, que tiene que ver con toda esta metodología para la gestión en crisis, es como una herencia de uno de esos emprendimientos que ahí está dibujado con una mariposita, que estaba muy dedicado al tema de formación. Inició como formación, pero pasados los meses y 2 años aproximadamente, se transformó en todo este tema. ¿Por qué se da la transformación? Porque encuentro que hay que empezar a definir un poco mejor los modelos y a redefinir la forma como tú visualizas el negocio. De pronto no eres tan único como crees que eras y es necesario redibujar. Entonces, lo que quiero representar con esto es que no hay que tener miedo a enfrentar estos momentos. Si es necesario ponerle una pausa a los negocios, también es una opción válida. Como es tan válido meterle el pecho al negocio y reinventarlo. Pero lo importante es bajar la presión. Y yo creo que es uno de los primeros mensajes que quiero transmitir y que he venido trabajando en estas últimas 3 o 4 semanas con una cantidad de emprendedores que me han abordado, gente con la que venía trabajando de tiempo atrás, empresas y pymes sobre todo. El mensaje ha sido este: hay que bajar la presión, porque esa ansiedad y esa presión que se da en este momento habitualmente desemboca en muy malas decisiones. Aparentemente se salva el negocio, aparentemente se responde a la necesidad inmediata, pero lo que va a suceder es que en unos meses van a experimentar como las consecuencias de las decisiones que se toman en este momento. ¿Sí? Cerrando ese tema,
porque me interesa más que nos enfoquemos en lo concreto que pueda servir a los emprendimientos, a las empresas. Hay personas, sé que hay personas aquí que trabajan tal vez en consultoría o en la parte de docencia, y sé que tenemos la capacidad y la posibilidad de ayudarle mucho a las empresas y a los emprendedores. Y quiero de corazón, por encima de cualquier interés, el poder asistir a las personas y el poder asistir a tantos emprendedores y empresas que en este tiempo están de verdad en una situación muy crítica. Pero el primer mensaje es, hay que bajar la presión. Podemos arrancar con esto, una dosis de realidad. No voy a hablar mucho de este tema tampoco porque me parece que no necesitamos llover sobre mojado, pero sí necesitamos tener en cuenta dos elementos. Lo primero, esto es una curva que representa el comportamiento de la economía en posible escenario de recesivo. Cómo se presenta la curva de la recesión versus las políticas de contención de dispersión del virus. Entonces, lo que muestran ahí es que en esta curva roja, en la parte superior, si no se realizan políticas de contención, es decir, se permite que los casos o que el número de casos se multiplique más o menos libremente, todos entendemos lo que puede pasar en el sistema de salud, pero la profundidad de la recesión es menor, porque el sistema económico y productivo puede operar más rápido o se puede continuar operando. La otra curva, que es la azul, lo que muestra es que en un escenario donde sean políticas de contención, la profundidad de la recesión es mucho más honda. Es decir, nosotros estamos viendo a los países en este momento aplicar políticas de contención, unos más que otros. No hablemos de nombres propios, pero hemos visto países donde las políticas de contención son casi cero y el objetivo primordial es poner a producir el aparato económico en el corto plazo. Y hemos visto países como el nuestro, donde hay unas políticas de contención mucho más fuertes. ¿Eso qué implica? Que muy posiblemente estemos frente a un escenario de recesión económica que tenemos que asumir y que tenemos que estar preparados para eso. El otro elemento que quiero considerar es este este es de Deloitte, la fuente es Deloitte, y ellos hacen un análisis por sectores de cómo pueden ser los procesos de recuperación después de todo este evento que hemos estado experimentando. Ustedes pueden ver ahí claramente que más o menos febrero, marzo, hasta junio, casi todos los sectores económicos van a estar afectados. Podemos decir que el tema de alimentación es el único que se conserva intacto, y intacto entre comillas. Pero viene un proceso de estabilización y después un proceso de recuperación. Miren que estamos hablando de dos momentos diferentes. Estabilización, donde el tema de los viajes, el turismo, los eventos, todos esos otros sectores empiezan a recuperarse. Ellos lo pronostican más o menos hasta diciembre, y de diciembre en adelante comienza una etapa de recuperación. Esa etapa de recuperación, ¿en qué consiste? No es que todo esté bien, lo que pasa es que ya está más estable, como todo el entorno económico, y realmente ahí es donde las empresas van a poder comenzar como a aplicar y a experimentar un poco la sensación de estabilidad y de recuperación. Pero estamos hablando de diciembre a enero del próximo año. Este es otro elemento que hay que considerar para que lo tengan en sus cuentas. Pero el tema, el título de la charla es Gestión para tiempos de crisis y estancamiento. Básicamente,
la crisis, ahorita lo vamos a mencionar, es algo que acontece, son eventos que se dan, pero propiamente la crisis no, la empresa experimenta crisis no por el evento externo, sino por las situaciones internas que la empresa no es capaz de gestionar con relación a ese evento externo. Que durante todos estos procesos de consultoría, de acompañamiento a pymes, pude encontrar un patrón. Y el patrón es el siguiente. Los periodos de crisis o estancamiento que las empresas viven son transitorios. Eso es lo primero. Normalmente, los gerentes y las personas que están a cargo de tomar decisiones en las empresas, cuando ven ambientes muy estables, no consideran el hacer cambios. Les es muy difícil aceptar cambios. Entonces, si tú estás en un proceso consultivo y le dices, no, mira, ¿por qué no cambias un poco tu producto? ¿Por qué de pronto no mejoran y optimizan el tema de marketing? Hay una aversión al cambio altísima. Pero cuando se dan los momentos de crisis y cuando se dan las tensiones por periodos de estancamiento, es decir, no crecen las ventas, la relación con los clientes no mejora, eventos de estancamiento, es donde el área gerencial está más dispuesta a asumir los cambios. No debería ser así, pero es como se da. Uno esperaría que en un ideal la gente estuviera dispuesta a cambiar todo el tiempo, hasta dispuesta a cambiar de continuo, pero eso no se da de esa forma, sino que son los eventos adversos y las crisis las que desatan la opción de cambio. Entonces, Henry Mintzberg lo pone de esta forma: cuando el mundo es predecible, entonces necesitas gente inteligente, necesitas gente que se mueva en esa predictibilidad y que haga cosas en medio de esa predictibilidad. Pero cuando el mundo es impredecible, lo que necesitas es gente adaptable. Y yo creo que es lo primero que surge en medio de todas estas situaciones, en el corazón de quien está emprendiendo y en el corazón de quien es un empresario. Tenemos que buscar algo, tenemos que ajustarnos rápido, tenemos que mirar cómo buscarle la comba al palo. La idea, y traigo esta frase para eso, es transmitir que no debemos esperar a ser adaptables solo para las crisis, sino que es algo, es una actitud que debería ser permanente, la adaptabilidad. Porque quitemos este escenario tan extremo, es un escenario único. En un ambiente más o menos normal, el mercado cambia continuamente, los intereses de los clientes cambian continuamente y debemos ser adaptables de forma permanente para poder leer esas situaciones, esos cambios en el mercado, esos cambios en los hábitos de consumo, en la economía, para poder adaptar la empresa a ese nuevo escenario. Entonces, la idea de que tenemos que bajar la presión es porque tenemos que empezar a tomar acciones inteligentes. Es decir, miren que intencionalmente no pongo ahí tomar decisiones, sino tomar acciones. Una de los elementos que he notado que se vuelve mucho más efectivo para hacer gestión en crisis es hacer evaluaciones muy enfocadas, pero enfocarse en la acción, enfocarse en esa acción que está basado sí en análisis, no es actuar a la loca, pero después de hacer un análisis enfocado, tomar acciones continuas, permanentes. Mucho de lo que pasa con las empresas de pronto de mayor envergadura es que las acciones son un poco más lentas. El emprendedor tiene la ventaja de que puede ser mucho más activo en cuanto a las acciones, pero también se da el caso en el que el emprendedor no tiene muy claro cuáles son las acciones que debe tomar. Entonces, en un caso se muere por exceso de análisis, pero en otro caso morimos porque no entendemos cómo debemos analizar o cómo debemos decidir algo y tomar las acciones en torno a esa decisión. Entonces,
Uno de los elementos fundamentales para entender por qué las empresas sufren durante una crisis es lo siguiente. Tú diseñaste tu empresa, tu negocio, años atrás, meses atrás, y había unas condiciones sociales, económicas, que estaban establecidas en ese momento. Y cuando empiezas a pensar en el mercado, cuando empiezas a pensar en el producto, cuando empiezas a concebir todo, lo haces en ese marco de trabajo, en esas condiciones establecidas. Conocías al cliente, conocías los gustos y diseñaste todo ese esquema de negocio para esas condiciones sociales, económicas que reinaban en ese momento. Resulta que la mayoría de las muertes de negocio no se dan solamente por lo que habitualmente concebimos como, bueno, no, el producto no, no tuvieron buena gestión, de pronto el equipo de trabajo no. Esos son solamente como síntomas de algo más profundo, que adolecen los modelos de negocio, que adolecen las empresas grandes, que adolecen las empresas cuando están iniciando. Y es que la mayoría de muertes se da porque fueron diseñados para un contexto que en nada o muy poco se parece al contexto actual. Es esa disonancia que hay entre el diseño original y el contexto actual y la empresa que se diseñó para ese contexto previo metida en un contexto para el que no fue diseñada. Y eso, a la larga, lo que genera es que la empresa en ese contexto no se desempeña bien, no pueda responder bien a los clientes o la producción u otro montón de factores en ese contexto nuevo y eventualmente colapse. ¿Sí? Entonces, las crisis golpean a las empresas porque sus diseños no son buenos o no operan bien en escenarios diferentes al diseño original. Entonces, mucho de lo que habitualmente he trabajado con las empresas en temas de gestión de crisis o cuando están en periodos de estancamiento, tiene que ver con entender en qué escenario fueron diseñados, en qué escenario concibieron todo el esquema y el modelo de negocio y cuál es el escenario nuevo en el que ellos están. Y entender cuáles elementos han transicionado de los escenarios y cuáles elementos deben transicionar del modelo de negocio al escenario nuevo. Solamente cuando hagan esa transición y cuando hagan los ajustes es que el negocio va a poder operar más o menos de una forma aceptable al principio en ese escenario nuevo. De otra forma va a ser muy difícil. Y lo pongo de esta forma. A veces creemos que la crisis y los periodos de estancamiento son eventos poco frecuentes. Pero yo creo que eso es algo normal en la vida de las personas y es algo normal en la vida de las empresas. Pasamos en estaciones frecuentes de crisis o de estancamiento. Y las empresas, no siendo ajenas a eso, tienen que entender que tienen que transicionar bien y que tienen que estar dispuestas y estar diseñadas no para responder a la crisis, sino para poder responder bien a las transiciones de escenarios. Y yo creo que esa es una de las cosas donde fallamos con más frecuencia. Los emprendedores y las empresas fallamos con más frecuencia, porque somos súper reactivos a los eventos particulares, pero no estamos diseñados o no estamos concebidos para asumir o para transicionar con frecuencia entre escenarios. Quiero poner un ejemplo. Ahí hay más o menos un timeline desde 1898 hasta el 2020. De eventos muy particulares. Ustedes pueden llenar eso con los eventos que quieran. Seguramente habrán muchos más críticos. Pero ahí, en 1898, una peste que mató 3 millones de víctimas. En 1913, Ford introduce su sistema de producción. Se declara la Primera Guerra Mundial. En el 29, la Gran Depresión. Mucha gente hoy está hablando de que nos enfrentamos a un escenario similar o más
profundo que al de esa época. En el 69 el Apolo 11 en la Luna, en el 89 se desarrolla la Internet. Son eventos que se han estado dando a lo largo de la historia, pero hay algo que me gusta siempre mencionar y es empresas como Coca-Cola, y no solo Coca-Cola, sino 3M, General Motors, hay varias. Y del entorno local tenemos pruebas por lo menos de unas 5 o 6 empresas que tienen más de 100 años de fundación. Coca-Cola fue fundada en el 86, en 1886, y para el 2016 todavía es una empresa activa con unas valoraciones y unas marcas y unas características que la mantienen vigente. Entonces la pregunta siempre es cómo una empresa puede llegar a asimilar los cambios transcurridos durante cerca de 140 años y continuar con éxito hoy. Y podemos irnos a varias empresas. ¿Qué es lo importante de eso? Que si ustedes hacen la cuenta del número de empresas surgidas en ese periodo de 100 años, el porcentaje de estas empresas que han sobrevivido es muy bajo, y son más las empresas que no han tenido la capacidad para asumir esos cambios o esas transiciones de escenarios. El éxito que ellas han tenido es que han sido capaces de transicionar entre escenarios y de adaptarse a los distintos escenarios de forma rápida. Y yo creo que en la medida en que vayamos entendiendo eso, vamos a ver más empresas que son capaces de subsistir y que son capaces de permanecer en el tiempo. No solamente en las etapas tempranas, sino posteriormente, queremos ver empresas que duren 20, 30, 50 y 100 años sin ningún problema. Pero tiene que ver mucho con la forma como se asumen los cambios y cómo se hacen las transiciones. Entonces, hay dos líneas de trabajo que digamos que he venido desarrollando con empresas de distintos sectores, pequeñas, emprendimientos que apenas están surgiendo, porque los emprendimientos que son incipientes arrancamos en crisis. Y estas dos líneas lo que ayudan es, número uno, a bajar la presión para poder empezar a hacer un poco de análisis más elaborado, pero sin quedarnos en esa etapa de análisis y más bien entrar en una etapa de ejecución donde empecemos a transformar elementos del modelo de negocio para transicionar al escenario nuevo. Hay una línea de trabajo que tiene que ver con el modelo de interacciones, que ya lo voy a mencionar, y hay otra línea de trabajo que tiene que ver con las prácticas diarias. Como ven, hay una que es más de análisis y hay una que es más de acción. La base de trabajo no es nada diferente de lo que uno puede encontrar en otros modelos. Quienes trabajan en el Canvas tienen ahí un montón de recursos y de elementos que pueden también traer a esto. O sea, no es algo exclusivo ni excluyente. Simplemente que este modelo que pinto acá tiene que ver más con los factores del modelo de negocio, unos factores de entorno que he visto en empresas en general y que se puede condensar. Es una forma condensada de trabajo. Porque cuando estamos en crisis y cuando estamos en periodos de estancamiento, hay que migrar la forma de gestión. La forma de gestión no puede ser la misma que traíamos de pronto de los protocolos, de los sistemas súper elaborados y complejos, y tenemos que entrar en un modo mucho más efectivo y mucho más eficiente y sobre todo mucho más liviano, ¿sí? Este tema del modelo de negocio, que lo podemos traer de otros modelos que se utilicen, por ejemplo como el Canvas, sirve simplemente para que hagamos unos análisis de variables y nos permite identificar dónde es que está escondido el problema o lo que nos está generando la crisis. Como lo digo, el problema no es el entorno ni lo que en este momento estamos viviendo, sino que el problema es que dentro de nuestro negocio hay un área o hay un elemento que no está respondiendo bien al entorno nuevo. Tenemos que encontrar dentro de todo ese
ese mar de cosas que hacen parte del negocio, tenemos que encontrar cuál es el área específica donde está el problema, hacer la mutación o la transformación y mirar cómo se comporta en este escenario nuevo. Entonces, ese modelo lo que me permite es empezar a hacer el análisis de las áreas o empezar a hacer el análisis de esos fundamentos y de lo funcional, y desde ahí llegar a la conclusión de cuáles son los puntos neurálgicos donde tengo que enfocar mi trabajo para hacer la transición en este tiempo. Como ustedes ven, hay 4 pilares que, digamos, si esos pilares fallan por algún motivo, si esos pilares nosotros no los consideramos y diseñamos un negocio que no ha tenido en cuenta esos 4 pilares, lo que nos vamos a encontrar es en problemas después. Voy a dar un ejemplo muy concreto. Las leyes como pilar. El caso de Uber es muy particular porque Uber fue concebido bajo el marco legal americano y es algo que de pronto a veces se nos escapa. Cuando ellos comienzan su proceso de emprendimiento, lo comienzan en ese mercado y se rigen bajo esas leyes. Y cuando empiezan a llegar a otros escenarios, a otros países, miren que estamos hablando de condiciones económicas más o menos estables, pero cuando el modelo de negocio llega a otro escenario con unas leyes distintas, ellos enfrentan procesos de estancamiento y de crisis. La evidencia la tenemos aquí en Colombia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el marco legal nuestro no solo es que nosotros no estuviéramos adaptados a Uber, sino que el modelo de negocio de Uber tampoco fue concebido para el marco legal nuestro. Entonces hay una disonancia entre ese marco legal y el modelo de negocio. Eso como ejemplo de lo que pasa con los fundamentos. Lo mismo pasa con los recursos económicos. Los recursos económicos no son solo financieros, no son solo dinero, sino tienen que ver con recursos de conocimiento, por ejemplo. Es posible que cuando tú diseñaste tu modelo de negocio o tu negocio, tu emprendimiento, los recursos que tenías eran muy técnicos, eras una persona muy actualizada en unos temas técnicos específicos, arrancaste el negocio, pero esa técnica avanzó y por muchos motivos es posible que en conocimientos te hayas quedado. Cuando te diste cuenta, necesitabas incorporar un montón de conocimientos nuevos que ya el entorno los había absorbido, pero tu negocio no los había podido absorber. A eso me refiero con el tema de recursos. Lo mismo pasa con la gente. Las personas estamos cambiando mucho y los hábitos de consumo están cambiando mucho. Que los millennials, que los baby boomers, que todo eso y todas esas técnicas que utilizan para definir los nichos de mercado, lo que están hablando es precisamente de que la gente está cambiando, en 6 meses cambiamos demasiado las personas. Y es posible que tu negocio, si no está mirando ese factor con frecuencia, ese fundamento con frecuencia, en cuestión de 1 o 2 años se encuentre disonando con el público, con la gente. Eso es lo que tiene que ver con la parte fundamental. Y hay unas partes funcionales, en que esas partes funcionales normalmente son las que más hablan de... A ver, yo me ubico por acá. Son las que más hablan de los síntomas. Esa área funcional son las que a veces más nos manifiestan los síntomas de los problemas y de las crisis, pero no necesariamente son las áreas donde están concretamente los problemas. Son solamente evidencia de asuntos, pero los problemas pueden estar escondidos en otras áreas. Entonces, por eso se plantea ese modelo de interacciones. Entender cada elemento del negocio y cómo un cambio en uno de esos elementos puede afectar los demás. Entender que es posible que mi problema esté escondido en el producto, pero me esté afectando las ventas o me esté afectando simplemente el flujo de caja, pero el problema de fondo está en el producto. Entonces, lo que tratamos de buscar es dónde puntualmente se puede esconder más el problema.
Vuelvo y lo repito, podemos usar cualquier otro modelo, el Canvas, lo que sea, pero el objetivo es tratar de reducir al máximo el número de variables porque necesitamos que los análisis sean muy específicos y que sean ágiles. Este de pronto no es un tiempo en el que podamos gastar 1 o 2 semanas en un proceso de consultoría y lo que queremos es podernos sentar en un día, hacer un análisis que me dé unos indicios y sobre esos indicios empezar a tomar decisiones y acciones. Y ese modelo de interacciones o la herramienta que traigo que puede ser muy útil en este tiempo donde lo que buscamos es agilidad, es esa matriz. Los académicos la deben mirar y decir, claro, o sea, simplemente ¿qué voy a hacer? Voy a analizar cómo se comportan las variables de mi negocio versus esas mismas variables, una contra todas. Eso es lo que queremos hacer y hacer como un análisis entre el equipo de trabajo, contando eso sí con información, teniendo a la mano los informes de ventas, teniendo a la mano, no sé, de pronto una planeación que habían hecho el año anterior, todo lo que consideren que es válido en este momento, traerlo acá para hacer este análisis. Lo único que vamos a hacer más adelante, lo miramos en un ejemplo, es irnos a los síntomas, sobre esos síntomas, venir y hacer, ubicarlo en esta tabla, a qué área la relacionamos, y después esa área miramos cómo está afectando o cómo está siendo afectada por las demás variables. Y de ahí van a salir unas prácticas diarias, vamos a salir a hacer unas actividades diarias, pero enfocadas en ese tema específico. Es decir, puede que mis síntomas sean que tengo unas ventas bajas, pero el problema no radica en que yo no tenga ventas, sino que el problema puede ser más bien de que mi promesa de valor ya no funciona bien en el entorno actual y me toque hacer una transición de la promesa de valor. Para yo hacer esa transición de la promesa de valor, la metodología busca que te enfoques en ese tema específico un día completo con acciones específicas, un plan de trabajo específico y poder mirar y actuar en el corto plazo y ver qué resultado y qué efecto genera ese cambio que hiciste en la promesa de valor. Si efectivamente eso tiene un efecto en las ventas, que era donde tú estabas evidenciando el problema. Otras empresas pueden tener problemas en este momento, por ejemplo, con el producto. Es decir, aparentemente están vendiendo, pero están teniendo problemas de aprovisionamiento en los procesos o están teniendo problemas de calidad por los insumos que están pudiendo conseguir en este momento. Es eso en lo que nos tenemos que enfocar en resolver cada día. Y ahí viene entonces la segunda parte, que es mucho más dedicada a la acción, y es la práctica diaria del negocio. Entender que hay prácticas diarias del negocio y que en el escenario anterior tú tenías unas prácticas diarias. Tú puedes plantear el negocio de muchas formas, puedes desarrollar un modelo de negocio maravilloso, pero al final todo eso se traduce en unas prácticas diarias. Esas prácticas diarias se acoplaban al escenario anterior, pero en el escenario nuevo es posible que esas prácticas diarias ya no funcionen bien y tengas que hacer una mutación de las prácticas diarias para poder ver un cambio en los resultados del negocio en el nuevo ambiente. Esto se resume como en una acción coordinada de corto plazo y que ponga el tiempo a trabajar en tu favor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Inicialmente les hablaba de hay que bajar la presión, pero la presión ¿de dónde llega? La presión llega de la sensación de estar compitiendo contra el tiempo. O sea, tenemos una carrera contra el tiempo y si no hacemos algo ya, el negocio se va a ir a pique. Y lo que pasa es que esa presión y esa sensación de ansiedad derivada del tiempo y de la angustia del tiempo, lo que va a hacer muchas veces es que tomemos malas decisiones. Lo que tenemos que hacer es, más bien, haciendo acciones coordinadas de corto plazo, haciendo acciones coordinadas de corto plazo y que pongan el tiempo a trabajar a tu favor, no en tu contra, sino a tu favor,
puedes ver que esas acciones cortas y que están enfocadas den mejores resultados. ¿Y eso de dónde viene? Algo ya más un poco personal. Soy un fanático, me encanta lo que tiene que ver con la montaña, el trekking, caminar, conocer montañas, caminar solo, me gusta mucho. Y me dediqué mucho a, digamos que a estudiar el tema de las montañas. Tienen mucho tema de qué hablar. Creo que la naturaleza nos habla también de muchas formas. Y estudiando el Everest y estudiando cómo era el proceso que ellos utilizaban o las técnicas que ellos utilizaban para poder escalar al Everest, me encontré con varias técnicas que ellos utilizaban, pero sobre todo con algo de fondo, algo muy de fondo. Resulta que a mano izquierda está George Mallory y el grupo de expedicionarios, que fue el primer grupo en intentar la cima del Everest. Ellos fueron los primeros y se quedaron en el proceso. Mallory murió. De hecho, creo que el cuerpo lo vinieron a encontrar hace muy poco, congelado. Y lo ponía uno a pensar mucho, claro, ellos tomaron ese riesgo, se fueron, lo hicieron, pero se encontraron con ese problema, con muchos problemas en el camino. Pero unos años después llega Edmund Hillary y Tenzin, que era su Sherpa, y ellos sí pudieron hacer la cima del Everest, sí pudieron llegar. Cuando ellos lo hicieron basados en la historia de Mallory. Básicamente tiene que ver con el hecho de poder traer las lecciones del pasado de otros y utilizar eso como un pivote para gestionar las acciones y en ese tiempo específico. Ellos tenían que mirar cómo iban a subir la cima, qué materiales necesitaban, qué alimentación necesitaban, si tenían que descansar, en qué puntos descansar, y mucho de lo que ellos aplicaron, hablo de Hillary y Tenzin, aplicaron, venía de la experiencia previa de George Mallory. Entonces, una de las conclusiones que he sacado es que es bueno escuchar a quienes han vivido crisis, ¿cierto? Así hayan perecido, y es muy duro, es muy difícil escuchar a las personas que no han padecido crisis de alguna forma y que solo muestran las banderas de éxito. Porque las crisis requieren una actitud específica, una mentalidad específica, una fortaleza específica. Y cuando todo ha sido éxito, todo ha sido súper bien, todo ha salido muy bien y no has tenido que bandear crisis, es muy difícil que hables desde la emoción o te conectes desde esa parte profunda de lo que genera una crisis. Pero la segunda lección, que tiene que ver más con lo metodológico que ellos utilizan, es la práctica diaria del negocio. Es decir, ellos establecen sus campamentos y en cada campamento realizan unas prácticas diarias y en cada campamento tienen unas prácticas distintas para irse adaptando a la altura, para ir depurando en el equipaje lo que tienen que depurar, de tal forma que cuando llegan a la cuarta base, ya para hacer cima, ellos tienen lo estrictamente necesario de equipaje y tienen la preparación que puede durar de 1 o 2 meses en cada una de las bases. Pero ellos se enfocan en la práctica diaria. Entonces, lo que buscamos es modificar esas prácticas diarias para sortear la crisis y transformar el negocio para el futuro. Es decir, no nos enfocamos solamente en resolver el problema puntual, sino que queremos también que esas prácticas diarias que se van transformando estén preparando ya el negocio para algo que viene, para lo que viene. Y por ese motivo les quería al principio poner las 2 imágenes de esas fuentes externas en cuanto a los escenarios que ellos prevén en los próximos meses. Entonces, esto se traduce en unos 3 pasos. Debes intervenir de forma concreta y enfocada un factor y solo uno, con dedicación. ¿Qué es lo que pasa? En estos tiempos de crisis la gestión a veces nos abruma porque sentimos que son muchas cosas que llegan al mismo tiempo. Pero ¿qué tenemos que el esfuerzo debe llevarse hacia dónde? Al enfoque.
Por eso el análisis tiene que llevarnos a sacar conclusiones de cuál es el área crítica real en donde yo debo enfocar mi trabajo y dedicarme a eso para resolverlo. No con dedicaciones muy extensas, sino con dedicaciones de un día, 2 días, y en ese tiempo darle al máximo. El segundo es aquel que es el centro neurálgico de tu crisis, diagnosticar ese centro neurálgico. Y lo tercero es, quieres transformar para llevar a tu negocio al nuevo escenario. Es decir, estamos interviniendo de forma concreta ese centro neurálgico que entendemos que es el tema de la crisis, pero también vamos a empezar a transformar las acciones, las prácticas diarias en esas áreas que yo siento que son las que deben transicionar también. No solo la crítica de ahora, sino aquellas que deben migrar para adaptarse en ese nuevo escenario en los próximos 6 meses o en el próximo año. Entonces arranquemos con un ejemplo. Supongamos que ustedes tienen un negocio que se ocupa de brindar salud dermatológica. Es decir, esa es como la definición del negocio en términos del Canvas, si quisiéramos ponerlo. Reduciendo el riesgo de cáncer de piel en un 30%. Es concreto. Y en el escenario anterior, eso era clave. A través de una crema magistral que desarrollaste tu producto. Una crema, tú tienes las fórmulas, tú tienes todo el desarrollo del producto súper claro, las ventas estables regulares en el escenario anterior, una producción súper controlada, hasta ya estaba planeando la compra del Audi y la compra del apartamento. Todo estaba ya idealizado. Eso en el escenario anterior. Resulta que hay un escenario presente. En ese escenario presente se han dado caídas de las ventas, el flujo de caja ha disminuido y no has podido pagar la nómina. ¿Sí? Y son cosas que estamos enfrentando muchos en este tiempo. Ese es el escenario actual. Desdibujo un montón de cosas de lo que venía del escenario anterior. Pero a lo que quiero llegar con este ejemplo es la tentación que hay de considerar que lo primero que yo debería atender es ponerme a vender como loco. Veo una caída en las ventas, entonces la tentación inicial es ¿cómo hago para vender? ¿Sí? O mi flujo de caja disminuido, ¿cómo hago para reducir costos a como de lugar? Son las reacciones emocionales inmediatas las que tenemos que tratar de evitar porque los problemas pueden estar escondidos en otras áreas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue el problema escondido que se reveló por cuenta del evento actual? El producto parece apropiado porque estamos hablando de un tiempo en el que se trabaja temas de salud, ¿sí? Estamos hablando de que es adecuado para esta época. Mucha gente tal vez tenga dermatitis y considere usar una crema, ¿cierto? Hablando en supuestos. Pero ¿dónde está escondido el problema? Que quedó expuesto en cierta forma por los eventos que estamos viviendo. Y es que la crisis, desde el punto de vista de negocio, no es el COVID. Nosotros tenemos que entender que eso son solamente condiciones ambientales que hubiera podido vivir Coca-Cola o 3M o cualquiera de esas empresas. El problema no es ese. El problema es que la crisis son, valga la redundancia, son problemas escondidos del negocio que fueron expuestos en el escenario generado por el COVID. Es decir, los escenarios van cambiando, pero los escenarios van exponiendo, van sacando a la luz problemas que están escondidos en el fondo de los negocios. Entonces, el modelo de interacciones, ¿a dónde va? Para que avancemos en eso. Primero, identificar y analizar los fundamentos y las partes funcionales de tu negocio. Es decir, coger esos elementos que les menciono ahí y que los puedan identificar. Dentro del material que les vamos a compartir está el libro, porque esto está conectado con un libro. Y en ese libro, que es breve, los invito a que lo lean, es súper sencillo de leer, creo que hay gente que lo puede leer en una sentada. Habla de cada uno de los factores, pero no solo desde el punto de vista administrativo, porque es que para eso ya hay muchos libros. Si tú quieres aprender de desarrollo de producto, quieres aprender de marketing, hay muchos libros y muy buenos de ese tema. Pero este se enfoca en cómo en cada una de esas áreas yo puedo señalar o diagnosticar de una forma sencilla cuál me puede estar generando el problema y cuál
debería ser la adaptación que se haga de cada una de esas áreas para transicionar el modelo al escenario nuevo. Entonces, lo primero es que te sientes y puedas identificar cada una de esas áreas y las partes funcionales del negocio. Segundo, identificar ese problema o ese enemigo escondido en alguna área funcional que degrada el desempeño. Es decir, primero te familiarizas con esas variables, entiendes cómo están involucradas en tu negocio, en tu modelo, y después empiezas a buscar cuáles son las áreas funcionales que degradan, o el área funcional que está degradando el desempeño del negocio. Y lo tercero, analizar cómo un cambio en un elemento puede afectar las demás áreas del negocio. Entonces, hablando de ese caso de la empresa que hace la crema magistral, claro, tiene problemas de flujo de caja. Lo que tenemos que hacer es simplemente señalar en esta matriz cuáles son los que identificamos con los dos elementos que están generando o donde evidenciamos el problema. Pero posteriormente tenemos que empezar este elemento o ese flujo de caja en este caso a confrontarlo con cada uno de los otros elementos y hacer una evaluación de si ese flujo de caja se está viendo afectado por alguno de los otros elementos o ese flujo de caja cómo me está afectando a los otros elementos. Entonces, es posible que aquí lo que nos estemos encontrando es que el flujo de caja está afectado, pero porque la promesa de valor disuena ver frente al escenario actual. Es decir, lo que disuena no es mi flujo de caja solamente me está mostrando el problema, pero la promesa de valor es donde está el problema. Porque es posible que en este tiempo una persona que esté de pronto con deseos de hacer prevención de cáncer, por usar esa crema, no va a estar tan expuesta al sol, no va a estar de pronto tan expuesta a los factores medioambientales. Entonces dirá, no, pues no la necesito, pero la promesa de valor es donde puede estar escondido el problema. O simplemente el mercado. ¿Por qué el mercado? Porque es posible que ese mercado me esté diciendo, mira, dadas las circunstancias y los eventos actuales, mis intereses migraron. Mis intereses están enfocados en otros productos, en otro tipo de productos. Entonces, si yo analizo el mercado, analizo mi promesa de valor y entiendo que esos pueden ser los puntos neurálgicos de mi situación de crisis de empresa, es en ellos donde yo debo poner las acciones y hacer las migraciones y las transiciones al nuevo escenario. Tomar promesa de valor, reevaluarla, tomar mercado y mirar qué está sucediendo y ver qué tengo que transicionar en mi modelo para ajustarme a esas nuevas condiciones. Lo mencionaba que tenían que pensar también en el futuro, es decir, en los próximos 6 meses, no solamente en las acciones concretas inmediatas, sino en lo porvenir. En eso porvenir, la legislación, por ejemplo, puede ser un elemento, por eso lo marco con los ojos. Es decir, ustedes hacen ese análisis y dicen, miren, la verdad es que la legislación en lo que tiene que ver con productos de salud, por temas de bioseguridad y otros elementos, es posible que esa legislación cambie. Que pongan unas reglas adicionales para la producción de ese tipo de productos. Entonces, la tienes que anotar y tomar ese elemento también como algo que puedes empezar a transformar hacia los próximos 6 meses o el próximo año. Entonces, la conclusión es: el producto es posible que no tenga nada malo, tu producto está bueno y es una fórmula maravillosa y hasta patente tiene. Pero de pronto la promesa de valor nos refiere a esta pregunta: ¿tu producto o servicio está transformando una condición para tu cliente en el contexto nuevo, para el contexto nuevo? En el mercado, preguntas como esta: ¿cuánto esfuerzo o inversión debes realizar para cerrar una venta de una unidad de producto o de servicio? ¿Tus clientes cambiaron de interés? Este tipo de preguntas es lo que está en el libro, que quiero invitarlos a que lo lean y que lo rieguen y se lo envíen a otros emprendedores
para que ellos puedan de pronto utilizar esto para resolver cosas. Esas preguntas me ponen a pensar en de pronto cuáles son las cosas que tengo que transicionar en mi promesa de valor o en mi mercado. Y lo podemos dibujar de esta forma. Cuando yo estoy en el escenario actual donde se está generando la crisis y quiero llegar a ese escenario nuevo, necesito hacer la transición. Y para hacer esa transición debo enfocarme en desarrollar nuevas actividades, las prácticas diarias, en las áreas específicas, en esas áreas neurálgicas, ¿sí? Que me lleven al nuevo escenario. Y la práctica diaria es, por ejemplo, yo detecto que mis grupos de interés cambiaron. Ya de pronto mis clientes no son los mismos. Tengo que ir por los nuevos grupos de interés. Esa es una práctica diaria. Entonces, si yo entiendo que eso debe migrar, simplemente redirijo mis esfuerzos y mis acciones diarias. Por ejemplo, conocer los nuevos intereses de los grupos de interés. A lo mejor debo dedicar un día exclusivamente para ir a hurgar lo que son las nuevas intereses y las nuevas necesidades de los grupos de interés míos para este tiempo o para el tiempo de los próximos 6 meses. Es posible repensar mi promesa de valor. ¿Qué cambio requiere mi estrategia de comunicación? Que hace parte del segmento de mercado. Es posible que mi estrategia de comunicación sea el problema. Mi producto está bien, pero estoy queriendo vender y queriendo comunicarme de la misma forma que lo hacía antes y ya eso no opera. Si detectas, por ejemplo, que tu problema es de comunicación, se puede solucionar si te enfocas en eso y dices, bueno, vamos a hacer una pequeña inversión en marketing, vamos a rediseñar las piezas de comunicación publicitaria y vamos a tratar de identificar si por ahí hay una mejora en el desempeño. Entonces, la práctica diaria, ¿en qué consiste? En intervenir la actividad día a día y modificar esas prácticas para sortear la crisis, pero también para transformar el negocio hacia el futuro. El problema muchas veces con las empresas muy grandes es que asumen esas prácticas diarias como algo así, o sea, es muy habitual y ya todo está establecido, parametrizado y el sistema de calidad, de gestión, pero cuando llegan las crisis, parte de la adaptación es que ese sistema de gestión va a tocar romperlo. Si no fue diseñado para adaptación a los cambios, simplemente toca romper todos esos, posiblemente esos esquemas para poder accionar de forma ágil, para poder saltar protocolos y en 1 o 2 días ejecutar acciones muy concretas que lleven como a cambios en los resultados. Entonces, paso 1, definir en cada área de trabajo crítica las prácticas diarias. Esas áreas las obtienes desarrollando el análisis de la matriz. Tú identificas las áreas, que en el caso del ejemplo era promesa de valor y mercado, y te enfocas en ellas y miras cuáles son las prácticas diarias en cada una de esas áreas. Después tomas esas prácticas con enfoque en un día, con una serie de actividades que desarrollas, y defines las modificaciones, las transformaciones, ajustas las prácticas, actúas, desarrollas algunas de las actividades que puedas hacer durante ese día o esos días y miras cómo es el desempeño. Clave en esto, la medición diaria. Clave, la medición semanal. No podemos esperar resultados de 2 meses, de 3 meses, contabilidad de 6 meses. Eso no funciona ahora. Necesitamos montar sistemas que sean mucho más ágiles y eso implica hacer, así sea de forma empírica o de forma sencilla en una hoja de Excel, un sistema que me permita hacer monitoreo de lo que quiero visualizar diario y semanal. Traduciéndolo, paso 1, problema con el flujo de caja. ¿Cuáles son las prácticas actuales? Entonces, y la frecuencia, es decir, cierre de caja se hace diario, pago de gastos se hace semanal, facturación diaria, monitoreo de caja libre, por ejemplo. Hay empresas que ni lo hacen, pero hay otras que lo harán trimestral. Dirán el contador y pasan el informe de caja libre, pero el flujo de caja libre. Pero están así. Así era como se hacían las cosas. Paso 2. Tomo esas prácticas actuales y elijo una. La que creo y la que desde mi análisis
puede ser la que tengo que transicionar de inmediato, en un día. Digamos, en este caso escogimos el monitoreo de caja libre. ¿Por qué? Porque si ha sido un monitoreo trimestral, pero yo necesito que ese monitoreo sea diario para poder ver qué es lo que está pasando. Tomo ese enfoque, quiero llevarlo a que sea diario y defino unas actividades para trabajar sobre ese monitoreo de caja libre. Entonces, me enfoco en las prácticas diarias, cómo las transiciono en actividades de 1 o de 2 días, súper concretas. Por ejemplo, definir, construir y actuar para monitorear el flujo de caja libre cada día, una actividad. Recopilar toda la información para hacer el seguimiento del flujo de caja, una actividad. Hablar con mis proveedores para recibir los precios u obtener descuentos, otra actividad. Contactar nuevos proveedores que ofrezcan mejores precios. Contactar asesores financieros que me puedan atender hoy para preguntarles sobre este tema. Es a eso como puedo en un día, porque si lo ven son acciones que puedo llevar a cabo en 1 o 2 días, con un enfoque, puedo llevar a que haga una transición, a que haya un cambio, a poder evidenciar ciertas mejoras, o por lo menos a tantear cómo debo ajustar, cómo debo ir ajustando mi negocio. Y en el paso 3 simplemente tomo esas prácticas diarias y redefino, que el paso 3 está en lo que viene para los próximos, hacia adelante, no solamente lo inmediato, sino lo que preveo un poco más hacia adelante. Entonces, ¿cómo puedo mejorar esas prácticas? Y una puede ser hacer la revisión de egresos semanal, revisión del margen de utilidad diario. O sea, realmente sí estoy teniendo un margen de utilidad de los productos que estoy vendiendo. Realmente sí estoy alcanzando el punto de equilibrio. Revisión del efectivo disponible. Sí, yo no me puedo quedar esperando 2 o 3 semanas para evaluar mi efectivo disponible. A lo mejor es una práctica que tengo que establecer diaria. Entonces, finalmente, para ir cerrando, en 150 años de historia que hay que tener mucha fe, porque no sabemos lo que viene el próximo año. Y esa es parte del espíritu del emprendedor, en confiar en que podemos sortear las crisis. Vámonos a esas empresas que han subsistido todos esos años. Ellos han vivido en cierta forma por fe. Se adaptan, se ajustan, pero realmente no hay nada que les asegure el futuro en los próximos 2, 3, 5, 10 años. Pueden pasar cosas como lo que nunca creímos que pasaría, pero está pasando. Es decir, no podemos perder el espíritu emprendedor ahora. Ahora es que necesitamos el espíritu emprendedor. Finalmente, esto también va a pasar. Esto también va a pasar. Y eso es para bajar un poco la carga, que nos quitamos esas cargas, esos pesos y esa aflicción de este momento y entender que esto va a pasar, que lo importante es que las decisiones que tomemos ahora sí vamos a ver efectos en los próximos 6 meses. Y hay que tratar de que lo que veamos en 6 meses sea bueno. ¿A qué voy? Por ejemplo, el correr a tomar créditos es posible que en lugar de hacer bien, termine haciendo mal. Hay que evaluarlo, hay que tomarlo con sabiduría, porque lo que parecía una solución inmediata termina siendo una horca para la empresa. Hay que preparar los próximos 6 meses mientras va resolviendo cada día. Y lo otro es el libro, ahí vi que preguntaban, es algo que escribí, había empezado a escribirlo desde el año anterior, precisamente como compendio de todos esos procesos consultivos, de investigación y varias cosas. Los invito a que lo lean, porque allí, digamos que se complementa con lo que hemos hablado, habla un poco más de cada una de las áreas, preguntas como provocadoras para hacer análisis de cada una de las áreas, qué puedo hacer para transicionar en cada una de las áreas. Muchas gracias, muchas gracias. Entiendo que aquí lo que continúa es con Luis vamos a atender de pronto algunas de las preguntas, ahí les dejo información, no teman contactarme por cualquier medio, no tengo ningún problema en atender preguntas. En Esumer estamos trabajando también muy arduamente en nuevos modelos de negocio, queremos apoyar también, queremos aportar un granito de arena, pero que sabemos que puede hacer la diferencia en medio de todo esto. Ahí estamos abiertos y sé que aquí con Me Une
donde está este compendio, esta unidad de universidades, todos trabajando en torno a este tema, tenemos una oportunidad de verdad de ayudar a muchos emprendedores. La cantidad de emprendedores que he podido atender en estos 2 o 3 semanas, a veces lo abruma a uno, pero yo sé que se puede, yo sé que podemos sacar algo muy bueno de todo esto. Muchas gracias. Quedo atento ahí a Luis. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu intervención, por tu charla. Nos das unos tips, nos das una metodología que podemos implementar precisamente en estos espacios que, como lo dijiste vos y lo han dicho muchas personas, hay que mirar las oportunidades que están precisamente detrás de las crisis. Lo que es mirar precisamente cómo estas situaciones exponen, como decías, esos problemas escondidos y cómo puedo precisamente empezar a concentrarme en cada uno de esos factores y empezar a generar acciones frente a los mismos. Incluso tú, lo que nos propones tiene algunos elementos de Scrum al concentrarse en unas actividades y no pasar, digamos, hasta que esas actividades no estén resueltas. Muchas gracias, Jorge. Bueno, tenemos entonces varias preguntas de nuestros expositores. Nos unimos precisamente a los comentarios que nos han hecho participantes como Jaime, como Andrés, que en este momento pues se han visto afectados con sus empresas. Lo importante precisamente es empezar a llevar estas herramientas a sus negocios, sus empresas, para empezar a generar soluciones. Yo tengo entonces una primera pregunta que nos hace Juan Felipe Toro. Él pregunta, en este momento, estamos en crisis, que hay una situación, digamos, que ha afectado precisamente a muchas empresas y a muchos negocios. Muchos empresarios continúan, digamos, con un modelo de negocio muy tradicional, muy analógico, donde sus canales, tanto de comercialización como de marketing, pues son muy ligados a lo tradicional. ¿Qué recomendaciones desde tu experiencia le das a esos empresarios para que empiecen precisamente a aceptar y abrirse a estas nuevas tecnologías? Sí, pues mira, como les mencionaba, hemos venido trabajando en el Hub de Big Data y Analítica y en Summer, y tiene que ver mucho con todo este tema. Si algo hemos podido evidenciar es que la adopción de tecnología es un sí o sí. O sea, ya las empresas no pueden darse el lujo de creer que la tecnología no hace parte de todo este cuento, y sí hace parte. Ahora, uno podría pensar que no, es que tenemos que hacer demasiadas inversiones, no, es que tenemos que pensar en hacer transformación digital, que tanto está en boga en este momento. Pero mi recomendación siempre es: cualquier empresa de cualquier tamaño puede adoptar tecnología e incorporarla al modelo de negocio, porque realmente es coger la tecnología y ponerla a operar en todas las áreas del negocio. Mi recomendación es: enfóquense en lo que tienen a la mano, lo que tienen al alcance, sin pensar en que todo tienen que ser inversiones. Simplemente, si usted se enfoca en el mercado, es decir, tiene claro qué es lo que la gente está deseando, lo que el mercado está esperando, si su promesa de valor está de verdad apuntándole a un nicho de mercado, ese mercado mismo le va a dar las señales de que requiere en términos de transformación digital. El mercado mismo le está diciendo a usted: mire, a mí me gusta que usted me venda de esa forma analógica, como lo dice Luis, pero la verdad, como están las cosas en el escenario actual, me interesa que me venda virtual. Y no podemos hacernos los de los oídos sordos. Tenemos que entender que ellos finalmente, ese mercado es el que nos está diciendo cómo quiere las cosas. Cuando usted entiende eso, lo único que tiene que hacer es, bueno, ¿qué actividades tengo que desarrollar hoy, mañana? Así parezcan pequeñas,
pero lo importante es hacerlo, porque la transición se da es por la sumatoria de las prácticas diarias, por la sumatoria de las actividades diarias. No esperar que van a hacer en 6 meses la transformación, haciendo una inversión gigante, cuando deberían haber empezado 6 meses atrás, así fuera, tomando domicilios por teléfono, ¿cierto? Así fuera, pensando en que, bueno, es muy posible que necesite pegarme de las redes sociales para hacer la comercialización de mi producto. Y esa ha sido la respuesta que muchas empresas han dado. Yo creo que esto va a desatar una ola de creatividad, una ola de ideas de cómo áreas, como lo dice Juan Felipe, un saludo a Juan Felipe, áreas que son analógicas van a terminar transicionando a lo digital. Allá vamos a llegar. Lo que pasa es que necesitamos las ideas. Y este tiempo de crisis va a desatar un mar de ideas. Yo creo que tenemos que pegarnos de eso. Y lo que dices, Jorge, digamos, tiene relación con la pregunta que nos hace Diana Loaiza. Ella, digamos, está diseñando su negocio precisamente con un modelo un poco presencial, pero quiere llevarlo por lo menos un porcentaje, un 80% a la virtualidad. En ese sentido, pues la recomendación para ella sería precisamente empezar a generar ese plan de acción para transformar ese modelo de negocio que lo tiene presencial a ese porcentaje de virtualidad que tiene y utilizando precisamente estas acciones, identificando cuál es lo clave, cuál es lo estratégico desde la virtualidad, pensando desde su cliente y empezar a generar esos cambios, esas transformaciones. Así es, así es. Y más aún, yo lo pondría en estos términos. Háganlo. O sea, simplemente empiecen. ¿Sí? Yo creo que uno de los mejores modelos que hay para uno poder empezar a hacer las transiciones es precisamente, como Luis lo dice, el Scrum o hacer pruebas. Simplemente probar. Y tú tienes una idea que te impide ejecutarla ya. O sea, terminar esta sesión y simplemente, bueno, voy a probar a ver qué pasa. Lo haces e iteras nuevamente. Simplemente al final del día dices, bueno, sí, traje unos clientes, no traje unos clientes, voy a tocar un caso puntual, real. Una empresa con la que venía trabajando tiempo atrás, ellos producen bolsos, habían puesto punto de venta en el centro comercial Santa Fe y todo. Ustedes saben lo que este tiempo ha implicado para esa empresa, o sea, el tener que entregar el local prácticamente, ¿sí? Y es muy presencial en cierta forma la venta. Cuando hablo con la gerente, Eunice, ella me manifiesta pues, sus preocupaciones, un montón de cosas, pero yo le dije, ¿dónde está el problema y qué puedes hacer hoy? Y lo primero que ella me dijo es, mira, yo tengo todo el sistema productivo montado, sé que podría producir material quirúrgico. Así me dice, sé que podría producir material quirúrgico. Y yo, pero ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué no? Se queda pensando y me dice, sí, ¿sabes qué voy a hacer algo? Terminamos la llamada y al otro día me llama y me dice, Jorge, me conseguí 3 negocios nuevos. ¿Qué fue lo que ella hizo? Simplemente ella vio la oportunidad, pero ese día se enfocó en llamar contactos que tenía en clínicas y hospitales para decirles, puedo producir esto. Eso fue lo único que hizo. ¿Sí? Entonces muchas veces lo que necesitamos es de pronto no tener miedo y probar. Si probamos y da buen resultado, bien. Si probamos y no da buen resultado, sabemos que tenemos que probar otra cosa más. Es lo que no podemos dejar de hacer. Perfecto, Diana. Así que la invitación precisamente es esa. Mira tu modelo de negocio, empieza a identificar esos factores que pueden, teniendo en cuenta, lógico, tu mercado, tu cliente, y empieza precisamente a hacer esas migraciones a ese modelo virtual, iterando, validando, ajustando tu modelo. Elizabeth Jaramillo te hace una pregunta, Jorge. Ella tiene como clientes muchas pymes que, lógico, por esta situación, pues han cerrado o han disminuido sus actividades y su flujo de caja. Ellos en este momento, pues, necesitan, digamos, también de un acompañamiento, de un trabajo por parte de Elizabeth para que les ayuden
a soportar estos momentos. ¿Qué estrategias consideras ella podría realizar precisamente para apoyar a sus clientes que son pymes y que están en esta situación? Sin que se afecte, pues, lógico, Elizabeth. Sí, claro, claro. Hay una cosa que yo veo, digamos que en este tiempo, y es algo como esta estrategia aplicada a distintas áreas consultivas, finanzas o lo que sea, se puede aplicar muy fácil. Pero lo primordial es llevar a esas empresas a que entiendan que todo el diseño que habían hecho previamente es muy posible que tengan que desmontarlo y reconfigurarlo. Hay aversión al cambio, porque ahí el emprendedor tiene cierto enamoramiento con su producto, cierto enamoramiento con su modelo y con las formas, ¿sí? Pero si logramos que esas pequeñas y medianas empresas puedan incorporar y entender que hay áreas que están teniendo problemas en este contexto actual y que necesitan migrar eso, es una ganancia muy grande. Entonces, si yo hago una consultoría en finanzas, por decir algo, y puedo identificar que el problema no es el flujo de caja, sino que el problema realmente es el producto. Hay un problema con el producto en este momento. Si yo los puedo, aún desde esa consultoría, los puedo llevar a que hagan esa transición y entiendan que tienen que hacer esa transición, esa es una ganancia muy grande. Lo que no podemos creer es que las soluciones en este tiempo son solo soluciones de plata, porque ese es el engaño que en este momento se está tejiendo o que todos sentimos como más claro. Todo se resuelve con plata. Si yo tengo plata, pago. Si yo tengo plata, pauto. Si yo tengo plata, esto y lo demás allá. Y es posible que los problemas no sean solo de dinero, sino que sean más de modelo. Y hay que tratar que entiendan eso también. Incluso, Elizabeth, digamos que vos tienes algo importante, y es que sirve de conexión, porque tienes precisamente pymes que son tus clientes. Puedes generar puentes. Vos puedes ser, digamos, un Uber para conectar precisamente esas pymes entre ellas mismas y hacer negocios y generar, digamos, como una economía circular o una economía, digamos, entre tus clientes que son empresas. Como dice Jorge, es empezar precisamente a identificar, a desarrollar otras acciones diferentes a solo el tema económico o financiero. Cómo las capacidades de tus clientes, de tus pymes, pueden reorientarse hacia otros negocios y vos puedes ser precisamente la intermediaria y la generadora de esas conexiones, como dice Jorge. Bueno, Jorge, Andrés Henao tiene una empresa de jardinería, trabaja con propiedades horizontales. Indudablemente la jardinería es una actividad muy presencial. No tiene la autorización para intervenir en las unidades residenciales. ¿Qué podría hacer? Porque, lógico, al no intervenir, pues no se factura, no tienen para pagar nómina. ¿Qué podría hacer precisamente para, digamos, solucionar un poco esta situación que está viviendo? Bueno, esa pregunta es dura, sobre todo porque no tiene de pronto mucha información del contexto, ¿cierto? De cómo son las ventas, cómo está formada la empresa, ese tipo de cosas. Pero me lleva mucho a pensar en sectores, por ejemplo, como el cine, los cines. Yo pienso en esas empresas y créanme que todavía lo estoy pensando. O sea, ¿cómo van ellos a transformar el modelo que tenían, sabiendo que dependen tanto de esa socialización? Y precisamente lo que nos están cortando y nos van a cortar es la posibilidad de estar en esos ambientes de esa forma social y pública. Yo que creo, de pronto en el caso de Andrés, ¿me dijiste, Luis? Sí, se llama Andrés. Andrés. Yo creo que una buena cosa por hacer, más allá de entender el punto en el que está en este momento Andrés, es empezar a repensar, por ejemplo, ese modelo o el producto que tiene que ver con la jardinería.
Me voy a ir a cosas mucho más de tendencia, por ejemplo, como los cultivos verticales, como el aprovechamiento de espacios, ¿cierto? Entonces, si yo puedo dejar de ofrecerle a las unidades un servicio de aprovechamiento de esos espacios, de jardinería, y más bien presentarles la idea de, bueno, aprovechemos los espacios para hacer cultivos, por ejemplo. Eso te puede abrir puertas a un modelo de negocio nuevo que tal vez no opere ya, pero que tal vez en 6 meses sí. Entonces, a eso le apunta también lo que venimos hablando, que tal vez no se trata de yo resolver la necesidad inmediata y quedarme ciego frente a los próximos 6 meses o el próximo año. Entiendo que hay que trabajar sobre lo de hoy y te animo a que tomes esto, hagas los análisis que tengas que hacer para tratar de entender dónde hay una curva al palo hoy, pero que no pierdas la visión de que tal vez ese otro modelo de negocio que lo puedes empezar a trabajar desde ya te pueda significar algo en 6 meses, ¿sí? Entonces, es como el llamado, en parte de todo esto, bajar un poco la presión, resolver lo que se pueda resolver muy enfocado, pero también poner la mirada hacia adelante y tratar de buscar. ¿Por qué no gastarle un día a buscar otros posibles modelos de negocios en jardinería? ¿Por qué no buscar, por ejemplo, de qué se trata los cultivos verticales? ¿Cierto? Y si a mí me preguntan, Andrés tiene toda la capacidad para hacerlo, o sea, por lo menos el conocimiento de base lo puede tener. Claro, y es una tendencia en este momento los cultivos en casa, es una tendencia que viene consolidándose y se puede complementar desde, digamos, una estrategia de marketing digital con videos, con, digamos, recomendaciones que la gente puede a través de las redes sociales de la empresa, digamos, implementar en sus jardines. Tenemos acá ahora una serie de preguntas, pero hay que cumplir también con la promesa de tiempo, como les dije, las preguntas que no alcancemos a responder, se la voy a compartir a Jorge y Jorge sí sé que muy amablemente les responderá. Claudia Salazar tiene una institución educativa, trabaja en temas de inglés y lógico, pues hay un miedo dentro del sector educativo y es que en el próximo semestre, indudablemente, pues por esta situación, personas que quedaron sin empleo o prioridades, digamos, en los procesos de distribución del gasto, no hayan inscripciones. ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias de pronto se te ocurre, Jorge, para Claudia? Estas preguntas, Dios mío. No, pero la entiendo porque claramente pues, nosotros estamos en el sector también, ¿cierto? Y sí es algo muy sentido. Pero creo que aplica lo que venimos hablando. La educación va a sufrir una transición muy grande. Yo creo que lo que vamos a ver en los próximos años es una educación transformada. Dicho sea de paso, era necesaria. Era muy importante experimentar esa transición. Porque ya se ha venido escribiendo mucho el tema, ya mucha gente venía hablando de cómo el sistema educativo tenía que transicionar a formas mucho más flexibles, ¿sí? Y creo que eso es algo que hay que empezar a adoptar. ¿Qué prácticas pueden hacer hoy en tu contexto y en tu institución para flexibilizar las cosas más para los estudiantes y flexibilizar las cosas más también para la institución? Yo creo que una de las cosas más complejas dentro de las instituciones educativas es lo que se llama como un overhead. Las instituciones tienen un overhead muy grande, es decir, tienen una capacidad, un aparato productivo muy grande para los volúmenes de atención o de servicio que normalmente tienen. Parte de replantear el modelo de negocio de las instituciones y transicionar a la educación flexible, educación virtual y todo eso, tiene que ver con el hecho de empezar a bajar el overhead para que los costos se reduzcan y haya más márgenes para la institución. Pero eso implica bajar o reducir los aparatos
de prestación de servicio por medio del uso de la tecnología, la virtualidad y otro montón de cosas. Pero el uso de la virtualidad apunta a la flexibilización, pero también apunta a la reducción y a la reducción del tamaño de las instituciones. Porque yo puedo tener una institución pequeña en lo físico, pero tener un gigante en lo digital. Es como lo que en este momento podría, como decirle a Claudia, ¿cierto? Claudia se llama. Perfecto, sí, eso es un reto que tenemos todas las instituciones educativas en este momento. Toca precisamente, con mayor razón, reinventarnos para afrontar esta crisis, y más que crisis, vuelvo, insisto, oportunidad. Ya para cerrar y agradeciendo de nuevo a Jorge por su intervención, Miguel Ruiz nos hace una pregunta y creo que con esto podemos cerrar. Las preguntas que no logramos responder, como les dije, se las va a compartir a Jorge. Por interno me pueden compartir también el correo electrónico. Nosotros buscamos la base de datos y les hago llegar el correo a Jorge. Sobre la resiliencia. Cómo fortalecer, cómo desarrollar precisamente la resiliencia en esta situación, cuando tenemos como tantas cosas encima que nos ahogan y que nos impiden precisamente ver esas oportunidades. Bueno, como se nos ponía ahí, tuve que coger el celular porque ya se me estaba descargando, entonces por eso ya quedé más en primer plano. Se los mencionaba hablando de las empresas que han vivido más de 100 años. Eso tiene que ver con resiliencia, pero la resiliencia también tiene que ver de pronto con la disposición que tenemos a de pronto a ceder cada uno en lo que consideramos cosas que normalmente no estamos dispuestos a ceder. Les decía, a veces los gerentes pueden llegar a ser muy rígidos en la adopción de prácticas nuevas, cambios, renunciar a una idea. Yo creo que parte de la resiliencia es parte importante de la resiliencia es que tú seas capaz de renunciar a ideas, de renunciar a conceptos para dar un paso adelante. ¿Cuándo se vuelven las cosas muy difíciles? Cuando tú estás empeñado en algo y tratas, pero el medio te golpea y te golpea y te golpea y tú sigues intentando. Cuando muy posiblemente lo que necesitabas era simplemente ceder de pronto una idea o ceder sobre un concepto y dar un paso hacia adelante. Entonces, la resiliencia de pronto no es ser terco, sino que la resiliencia es más un tema de adaptación. Cómo yo puedo irme adaptando, enfrento las situaciones, enfrento lo difícil, pero también tengo la entereza para asumir los cambios y dar un paso más. No quedarnos dándole vueltas en círculos a las cosas, sino avanzar. Entonces, esas empresas que han persistido tantos años, es porque ellos entendieron, no que tenían mucha plata, ni porque sus modelos, sus productos, o sea, no, es porque ellos entendieron que lo que tenían que hacer era avanzar. ¿Cómo damos un paso más? ¿Cómo damos un paso más? ¿Cómo damos un paso más? ¿Nos golpearon? Sí, pero ¿cómo damos un paso más? Es esa respuesta la que yo veo más relacionada desde mi experiencia con la resiliencia, ¿cierto? Mostraba casos de empresas y proyectos que han arrancado y que no quedaron en nada, que quedaron en el saludo a la bandera, pero ¿qué hace? La idea de yo me paro y ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más voy a hacer? ¿Para dónde más? ¿Qué paso sigue? ¿Qué paso voy a dar? Me toca renunciar a esto, pero voy al que sigue, voy al que sigue. ¿Listo? Perfecto. Bueno, desde acá un aplauso virtual para Jorge. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros en este encuentro de Me Une. La invitación es precisamente a los que nos acompañan el día de hoy a que estén pendientes de las actividades que desde la mesa estamos realizando. Cada mes estamos generando espacios como estos,
más otras actividades que les haremos llegar a través de las unidades de emprendimiento. Muchas gracias a los 70 y pico de asistentes que estuvieron con nosotros en la mañana de hoy. Las actividades realmente nosotros las hacemos llegar a través de las unidades de emprendimiento de las instituciones universitarias, y ya a través de las redes de las universidades damos precisamente las damos a conocer. Así que estén muy pendientes de las redes sociales de sus universidades. Próximamente también vamos a activar las redes de MEUNE para que también nos sigan. Y de nuevo, muchas gracias a cada uno de ustedes por participar. Las memorias se les hará llegar a sus correos electrónicos. Al CEIPA, muchas gracias por facilitarnos este espacio virtual, y esperamos entonces vernos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Chao, Claudia, hasta luego. Chao, Claudia, que estés muy bien.